Vamos a hablar del tomate. El tomate es un cultivo importante y un producto importante en consumo, no solo un cultivo, sino que el producto en sí es uno de los más importantes en consumo en España y en general en todo el mundo. Por eso el cultivo es tan importante. Lo podemos ver en cualquier tipo de proyecto. Todos quieren tomates, de este tipo, del otro, fresco, elaborado. Cuando tenemos un proyecto de cooperación en zonas en las que no es habitual esta producción, ya sea por problemas técnicos o por problemas de conservación, también algo técnicos o sociales o de cualquier otro tipo, en cuanto se pone en marcha un proyecto de mejora o de habilitación de nuevos cultivos, enseguida sale el interés para producir tomate en nuevas zonas. Siempre es un producto de los que están en la lista. De esto aparece pues, que hay muchos proyectos involucrados en temas de tomate, ya sea el tema central o ya sea el vehículo para conseguir tecnificación o para conseguir otros aspectos, otras líneas de mejora y de investigación. Tenemos proyectos, por ejemplo, de entrada en producción de tomates, como estos que comentamos de zonas de cooperación que se plantean introducir un nuevo cultivo, y el del tomate siempre es interesante. Otros proyectos pueden ser también de programación de optimización de las producciones, de ver qué maneras o de qué maneras se puede conseguir unas mejores producciones, si, por ejemplo, rodeando o salteándolos con otros cultivos, ¿no? O sea, haciendo rotación de cultivos que mejoren el comportamiento del suelo de cultivo, de forma que los cultivos, ya sea el tomate como cultivo principal o como no principal, pero una parte de la rotación, pues se vea mejorada su producción, su estado sanitario, su estado de rendimiento en general, ¿no? Y que el rendimiento o la productividad de esa zona sea en conjunto mejor. Hay otros proyectos, por ejemplo, que son de mejora de explotaciones, pues de mejora de instalaciones, de mejora de infraestructuras, en las cuales pues hay cultivos, ¿no? Y estos cultivos muchas veces llevan el tomate en sí, ¿no? En concreto en las explotaciones hortícolas, claro. Pero ya sea, por ejemplo, infraestructuras de forzado, invernaderos, túneles o acolchados, ¿no? O otros tipos de instalaciones de conservación o de cosecha, ¿no? Y manejo del producto una vez se ha cosechado. Hay infinidad de áreas, ¿no? De sectores en los cuales se busca mejor infraestructura, mejor utillaje para el manejo del tomate. También, aparte de proyectos, ¿no? Hay muchos estudios, proyectos de investigación, podríamos decir, ¿no? en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, son habituales, y en nuestra escuela pues los tenemos, selección y mejoras de variedades de tomate, ya sea para mejorar rendimientos, que este es el clásico, ¿no? El productivista, de que produzca más, ¿no? Una variedad, un tipo de cultivo, pero no solo de rendimientos o de productividad. También hay mejoras que involucran, sobre todo, o que ponen su peso más importante en que la calidad comercial sea buena. La calidad comercial, ¿qué entendemos por calidad comercial? Pues podemos entender tanto el peso y la productividad, que sería una parte, como el aspecto sensorial, el aspecto de que tenga buen gusto, de que sea más dulce, de que sea más gustoso, ¿no? La mezcla de acidez con dulzor nos da un interés o un buen gusto, una buena calificación sensorial en las catas, en las cuales en nuestra escuela tenemos grandes expertos que trabajan en el tema. Otro aspecto, por ejemplo, podría ser selección y mejora de variedades para una buena poscosecha, en la cual se ha trabajado mucho. Ahí tenemos los long life, ¿no? Que son capaces de aguantar lo que no está escrito para perdurar tiempo después de ser cosechados. Normalmente, esta calidad en poscosecha suele ir a costa de la calidad sensorial. Se busca
siempre optimizar unos aspectos u otros, ¿no? Si es la industria o si son los grandes productores que exportan, pues buscarán que la post-cosecha sea muy buena, ¿no? Si lo que pretenden es llegar a mercados más selectos, más minoritarios, quizá, en los cuales el aspecto sensorial es el que más pesa, aquí valorarán más la calidad gustativa, la buena apreciación en tastos, etc. Otro tipo de estudios o de proyectos de investigación pues son los de técnicas para mejorar desarrollo, por ejemplo, ¿no? Para mejorar desarrollo, mejorar vigor, o sea, ¿qué le hacemos a la planta o qué le podemos hacer para que funcione mejor el cultivo? Por ejemplo, tenemos los injertos. Los injertos que años atrás no se utilizaban tanto en tomate, hoy están a la orden del día. Conseguir que una parte radicular funcione bien y que la parte aérea nos dé lo mejor, ¿no? Si la parte radicular es capaz de resistir alguna infección, por ejemplo, ¿no? O de resistir alguna asfixia o es más tolerante al estrés hídrico, ¿no? Ahora, en tiempos de sequías importantes, tener variedades que funcionen bien, aun sean condiciones de baja disponibilidad hídrica, es muy interesante. También hay estudios sobre qué podas funcionan mejor, ¿no? Qué podas a veces combinados con tipo de material. Por ejemplo, injertos con podas, pues se estudia qué tipo de poda funciona mejor si la planta es injertada, ¿no? Recuerdo ahora algún trabajo en el cual se miraba a ver si dejando 4 tallos principales o 2 o 1, cómo funcionaba la planta mejor, si resistía mejor, si alargaba su ciclo de cultivo, si tenía más problemas de enfermedades o incluso pues si no era capaz de resistir tanta vegetación, ¿no? O si el equilibrio entre producción de fruto y vegetación no era el adecuado. Otro tipo de estudios serían los tutorajes, si es bueno alargarlos, si es bueno dejarlos caer, si son buenos más ventilados, todo este tipo de técnicas para mejorar el desarrollo y la distribución de la planta en definitiva. Otro aspecto, otra línea de estudios puede ser la fertilización, el gran tema de fertilización, ¿no? ¿Qué le aportamos? ¿Cuándo? ¿Qué cantidades? ¿En qué equilibrios? ¿No? Las calidades del agua que es capaz de resistir una variedad, si es un poco más sensible, si menos, si tenemos un agua más salina, puede ser mejor para algo, aparte de que la planta sufra y su desarrollo no sea el óptimo. Ahí tenemos el ejemplo de los tomates RAF, ¿no? Con aguas, con soluciones nutritivas ya, el agua con los nutrientes más cargada en sales, pues nos da una calidad de tomate muy elevada que compensa la menor producción, ¿no? Cómo distribuimos, cómo variamos en el tiempo esta fertilización es toda un área de estudio. Y por último, la gran área de sanidad de la planta, en la cual los expertos en protección vegetal, pues estudian resistencias a virosis, enfermedades en general, qué hacer con las plantas cuando tienen alguno de estos problemas, cómo prevenir, que sería la parte más importante hoy en día, ¿no? No ya atacar el problema, sino intentar prevenirlo, que es la primera parte de esta lucha o de esta mejora de la sanidad vegetal. En resumen, el tomate tiene grandes áreas de estudio, de mejora. ¿Por qué? Está en todos sitios. Yo les digo a mis alumnos, si queréis un ejemplo de algo, si os piden un ejemplo de algo en horticultura, el tomate siempre será un buen ejemplo, excepto si os hablan de secano, que no es su especialidad, aunque haya algo de secano. ¿Por qué es tan importante? Porque nos gusta, porque es un buen producto, porque se consume mucho y todo eso hace que haya todo un mundo alrededor del tomate que es importante, que mueve economía
y que mueve consumo, sanidad, ya no de plantas, sino de persona, porque es un producto de alta calidad nutritiva. Quizá no sea el producto de mejor composición en vitaminas, por ejemplo, pero con la cantidad que comemos de tomate, aunque su proporción no sea tan elevada como en un palo santo, por ejemplo, sí que nos da una mayor cantidad de vitaminas que muchos otros productos. Por tanto, un buen producto en el cual hay que seguir trabajando para conseguir las mejores condiciones.